Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a describir el hueso parietal. Sin embargo, es llamado así porque llega a formar la mayor parte de las paredes del cráneo. Ahora bien, este hueso está situado por detrás del hueso frontal, por delante del hueso occipital y por encima del hueso temporal. Este hueso es bastante cuadrilátero. ¿Y qué nos da para su estudio? Nos da para su estudio dos caras. Una cara externa o también llamada la cara exocraneal, una cara interna o también llamada la cara endocraneal, como también nos da para su estudio cuatro bordes: un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y por último un borde posterior. También nos da para su estudio cuatro ángulos. Hablemos de la cara externa o exocraneal. Esta cara, si nosotros podemos observar, es bastante convexa. Sin embargo, lo primero que nos llama la atención es una sobresaliencia llamada la eminencia parietal. Inmediatamente por debajo de la eminencia parietal encontramos dos líneas curvas llamadas las líneas curvas temporales, tanto superior como inferior. Ahora acá debemos tomar importancia. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser pregunta de examen. ¿Qué se inserta en la línea curva temporal inferior? Se inserta el músculo temporal. ¿Qué se inserta en la línea curva temporal superior? Se inserta la aponeurosis del músculo temporal. Sin embargo, debemos mencionar qué es lo que observamos por encima de las líneas curvas. Por encima de la línea curva temporal superior observamos una superficie bastante extensa que entra en relación con la aponeurosis epicraneal. Ahora bien, debemos observar qué encontramos por debajo de la línea curva temporal inferior. Encontramos otra superficie que corresponde al músculo temporal. Eso es todo lo que nosotros podemos observar en esta cara, la cara exocraneal. Hablemos de la cara interna. La cara interna es también llamada la cara endocraneal. ¿Por qué? Porque entra en relación con lo que es la masa encefálica. Lo primero que nos llama la atención en la parte media es una fosa llamada la fosa parietal, que corresponde a la eminencia parietal que encontramos en la cara externa. Sin embargo, hay algo muy importante que nosotros debemos mencionar, es que en esta cara podemos observar unas impresiones que las comparan o se asemejan a la nervadura de la hoja de una higuera, llamados los canales vasculares que corresponden a lo que es la arteria y la vena meningia media. Estos canales vasculares nacen a nivel del ángulo anteroinferior y se los compara con la nervadura de la hoja de una higuera. Cerca al borde superior encontramos a unas fositas que son más prominentes o se puede notar en las personas adultas, llamadas las fositas de Pacchioni, que corresponden a los corpúsculos de Pacchioni correspondientes a las meninges, que sirven para drenar líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, hablemos de los bordes. Hablemos del borde superior. Para empezar, el borde superior es bastante dentado y sirve para articularse con el borde superior del parietal del lado opuesto. Sin embargo, debemos estudiar que en el borde superior, pero en su cara interna, nosotros encontramos un hemicanal. Este hemicanal, al articularse con el parietal del lado opuesto, forman un verdadero canal o un surco llamado el canal del seno longitudinal superior, que sirve para alojar al seno venoso
longitudinal superior. Ahora bien, en el mismo borde superior, pero a 2 o 3 centímetros cerca al ángulo postero superior, encontramos un agujero que es muy importante porque puede llegar a ser pregunta de examen, que atraviesa por el agujero parietal, atraviesa la vena emisaria de Santorini. Ahora bien, hablemos del borde inferior. El borde inferior es cortante, biselado a expensas de su tabla externa. Sirve para articularse con la escama del hueso temporal. Hablemos del borde anterior. El borde anterior sirve para articularse con el hueso frontal. Sin embargo, el borde posterior se articula con el hueso occipital. Hablando de los ángulos, nosotros debemos mencionar el ángulo más importante, llamado el ángulo anteroinferior. ¿Por qué? Porque acá mencionamos un poco de clínica. Acá debemos tomar importancia porque puede llegar a ser pregunta de examen. Fractura a nivel del ángulo anteroinferior del hueso parietal. ¿A quién compromete? Compromete a la arteria meningia media. Como también pueden preguntarles, fractura a nivel del terion, que es un punto craniométrico. Lo propio corresponde a comprometer a la arteria meningia media. Entonces, eso es todo cuando nosotros describimos a este hueso, que es sumamente sencillo. Muchas gracias.